Muy bien, diputado Alfonso Pradagay, ¿cómo le va? ¿Qué dice Nelson? Usted fue presidente del Banco Central de la República Argentina. Recuerde que lea a aquel televidente que a lo mejor no recuerda justo el tiempo en el cual usted lo fue. Yo fui nombrado el 10 de diciembre del 2002 y terminé el mandato en septiembre del 2004. Era un mandato que había iniciado Pou, que continuó Roque Macarone, que continuó Blecher, que continuó Piñanelli. Ninguno de ellos pudieron terminar y el quinto en ese mandato fui yo. Cuando terminó mi mandato en septiembre del 2004, Néstor Kirchner era el presidente de la Nación, me ofreció seguir 6 años más. ¿Y usted por qué no quiso? Y yo le dije que no, porque, bueno, tuve la previsión de algunas de las cosas que iban a pasar después. Esto que está pasando, es muy importante esto que usted marca, porque yo recuerdo que Kirchner le había ofrecido seguir. Y hoy seguramente muchos dirán, ¿cómo? ¿Por qué le ofreció esto a Alfonso Pradagay? Pero, porque esto que está pasando ahora, que le voy a pedir que después usted ahora lo explique, ¿es algo de este gobierno o es algo que estaba en la mente de Néstor Kirchner? Yo creo que es algo que se fue armando durante los últimos 6 años, ¿no? Me parece que al principio, por lo menos mientras yo estuve en el Banco Central, Néstor Kirchner era muy respetuoso, no solamente de la independencia del Banco Central, sino de la estabilidad de la moneda, de que el sistema financiero estuviera bien. Me parece que eso se fue relajando de a poco, eso fue lo que yo pude ver cuando le dije que no, y ya en el último tiempo es muy claro lo que fue pasando, ¿no? Durante la gestión de Redrado se modificó la Carta Orgánica, se permitieron hacer mayores adelantos, mayor financiamiento del Banco Central al Tesoro. Eso se profundizó mucho en la gestión de Marco Del Pont. Para que la gente lo entienda con números, en los últimos 2 años el Banco Central le giró al Tesoro 135.000 millones de pesos, Nelson. En los últimos 5, 220.000 millones de pesos. Vale decir, al tipo de cambio de cada momento, 60.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, este ha sido un Banco Central muy amigo del gobierno. Y yo creo que eso es peligroso. Cada vez que en Argentina o en cualquier país del mundo el Banco Central fue muy amigo del gobierno, o el gobierno, pongámoslo de otra manera, tuvo acceso a la maquinita de emitir billetes, eso siempre terminó en un proceso de inflación. Y la inflación, como usted sabe, Nelson, es el peor de los impuestos. Correcto. ¿A usted le ha sorprendido que la Presidenta de la República tenga esta iniciativa, que fue el último anuncio que ya hizo cuando ya casi todos sucumbían al sueño durante su larguísimo discurso? La verdad que estábamos esperando otra cosa. Ese día lo que se esperaba era algo en referencia a la política energética. No teníamos previsto realmente que viniera una reforma de la Carta Orgánica, pero no fue del todo sorprendente, Nelson, porque es muy claro que lo que le va pasando a este gobierno es que se va quedando sin recursos y cada vez le quedan menos cajas para manotear, ¿no? Y la caja del Banco Central siempre fue una caja muy apetitosa, ¿no? Y entonces efectivamente el planteo de la Presidenta, si bien ella dijo, se acordará, que no van a hacer un zafarrancho con la Carta Orgánica, y lo planteó en esos términos, la verdad es que hoy hubo un cambio notable en la negociación, de sopetón en la comisión, en el plenario de comisiones en el que estábamos discutiendo, el diputado Feletti, en representación del gobierno, dijo que introducían un cambio en la Carta Orgánica, que básicamente le va a permitir al gobierno contar con 45.000 millones de pesos de emisión al día siguiente que se apruebe esta reforma. ¿Es verdad que Marco Del Pont dijo que es esto o el ajuste en la comisión? Marco Del Pont dijo eso, también dijo que este artículo 20 de la Carta Orgánica no se iba a modificar, o sea, lo contrario de lo que al día siguiente dijo Feletti. Y efectivamente Marco Del Pont dijo, o pagamos con reservas o hay ajuste, digamos, ¿no? Esto es falso, por supuesto, porque, por empezar, pagar con reservas no significa desendeudarse, como dicen ellos, porque el Tesoro tiene que emitir deuda para que le den las reservas. Y segundo, hay otras alternativas, digamos. No hay ningún país del mundo, Nelson, que se desendeude al ritmo que lo propone Argentina. Piense usted en su economía familiar. Si usted quisiera desendeudarse, tendría que estar renunciando a algunos gustos, o tendría que salir a buscar otro trabajo para tener más ingresos. Eso sería ajuste, ¿no? Ajuste es usar recursos corrientes para pagar deuda, ¿no? Cualquier país del mundo lo que hace es, cuando vence la deuda, coloca otro bono, mantiene el mismo nivel de deuda, pero no afecta ni el gasto ni los impuestos, ¿no? ¿Hoy la Argentina no está en condiciones de hacer eso?
Hoy la Argentina, el problema que tiene hoy la Argentina es que si va al mercado internacional le piden una tasa de interés que es el triple de la tasa de interés que le cobran a Brasil. Pero eso no es porque el mercado internacional sea malo y decidió que Argentina hay que penalizarla. Eso es porque Argentina se penaliza a sí mismo, mintiendo con el INDEC, modificando las estadísticas, falseando la realidad. Entonces, el que falsea la realidad no es un deudor creíble, ¿no? Ahora, la realidad es que es muy, digamos, esto que usted marca, y siempre me gusta ponerlo ¿esto va a tener efecto en la vida de la gente? A ver, esto ya viene teniendo efecto en la vida de la gente. Si no fuera porque en los últimos 5 años el Banco Central le transfirió, poco menos que le regaló, 220.000 millones de pesos, hoy la inflación no sería del 25, digamos. O sea, el efecto final de todo esto es la inflación. La pregunta es si a partir de estos cambios va a haber más o menos inflación. Exactamente. Yo le hubiera dicho hasta hoy a la mañana que con el movimiento de las reservas, eso, digamos, planteaba un problema a mediano plazo, porque era vaciar el Banco Central. Lo de hoy a la mañana es mucho más grave, Nelson, porque le da al gobierno la potestad de pedirle al Banco Central que emita aún más de lo que viene emitiendo hasta ahora. Entonces, pensemos, el año pasado la emisión fue del 35%. Ahora que el gobierno necesita los recursos, que tiene complicaciones para bajar los subsidios, que tiene algunas dificultades concretas en el campo fiscal, esos billetes que le pide al Banco Central son billetes que provocan más inflación. Claro, y que además tienen otro problema, digamos, ¿no? El que la Casa de Moneda no da abasto, ¿no? Usted sabe que se habla de la causa de Bolchi, Con toda esta discusión. Si no hubiera inflación y si el Banco Central hubiera sido previsor, no hubiera sido necesario ir a otro lugar que no fuera la Casa. Bueno, ahí estarán contentos, es un problema para nosotros, pero no para los amigos de Vudú que están haciendo el negocio. Si es que sale el contrato que está parado ahora, qué sé yo. Pero la inflación es eso. Sí, no, la inflación es comodidad, comodidad para el gobierno de turno, incomodidad para todos. Ahora, este es un punto muy importante porque fíjese que inflación ya hay y sin embargo hoy la sociedad sigue viviendo un cierto ambiente de fiesta. ¿Le llama la atención? No, no me llama la atención porque hasta ahora ha habido inflación, pero también ha habido en una buena parte de la sociedad ingresos que se fueron más o menos acomodando con la inflación. No ha habido una recuperación del salario real, pero tampoco ha habido una caída, ¿no? De vuelta, insisto, es una franja amplia, pero no que cubre toda la sociedad. De hecho, hoy todavía en Argentina tenemos alrededor de 10 millones de personas que viven debajo de la línea de la pobreza. Y no es porque no tengan un empleo, muchas de esas personas tienen un empleo, pero ese empleo no alcanza y no alcanza por la inflación. Yo a veces escucho cuando la Presidenta dice el 90% de los jubilados cobran la mínima, como si eso fuera bueno, ¿no? Cobrar la mínima no es bueno, y mucho menos cuando la mínima es una jubilación que no alcanza para cubrir los gastos de los jubilados, ¿no? Entonces, creo que lo que ha pasado hasta ahora es que hay una porción grande de la sociedad que ha tenido la posibilidad de ajustar sus ingresos en función de la inflación. Hay otra porción que queda cada vez más excluida y en ese promedio ha habido una sensación de que el consumo todavía aguantaba. Yo creo que en los últimos meses eso ha empezado a cambiar, ¿no? Ha empezado a cambiar porque se estancó la producción automotriz, se estancó la construcción, el empleo ya no aumenta tanto como antes, y la otra cosa es que el juego de ir endeudándose con la tarjeta de crédito también se va acabando cuando la cuota es cada vez más alta, ¿no? Bien, dos preguntas finales en este marco. ¿Usted cree que el gobierno no entiende desde un punto de vista técnico este riesgo que a futuro es un boomerang también para el gobierno? Yo creo que este es un gobierno, y esto viene así, usted me preguntaba antes de Néstor Kirchner, creo que viene de la gestión de Néstor Kirchner, no solamente a nivel nacional, sino en Santa Cruz. Me parece que el esquema de funcionamiento que tiene el kirchnerismo es resolver el problema de hoy, ¿no? Por las consecuencias, preocuparse si es que se preocupan mañana o pasado mañana, ¿no? Entonces, esta gestión tan cortoplacista de resolver lo que aparece hoy sin medir las consecuencias es lo que se está empezando a agotar. Yo no sé honestamente si ellos prevén lo que va a pasar dentro de 5 o 6 meses. Creo que están todo el tiempo tratando de resolver el problema de hoy, y creo que esto es, si yo diría, la principal dificultad de por qué Argentina no tiene hoy un programa de desarrollo, ¿no? Hay que pensarse a largo plazo, hay que pensar a futuro, hay que tomar decisiones que quizás no son simpáticas hoy, pero que construyen la posibilidad de desarrollo. Eso no es una definición de lo que hace el kirchnerismo.
Porque la pregunta en ese marco entonces es, y además, porque usted hablará con Mercedes Marcó del Pon, con la cual debe haber hablado 80.000 veces antes, no digo ahora, pero sí, en alguna vez del pasado, digamos, la comunidad económica a veces uno encuentra que comparte a veces más conocimientos técnicos de lo que uno cree y después la política crea cosas increíbles. Es decir, ¿a usted no le sorprende escuchar a algunos agentes, colegas suyos, economistas, que antes tuvieron una posición distinta, hoy defender esto que aparece tan endeble? Sí, a mí me sorprende mucho. ¿Y por qué cree que pasa? Yo creo que en algunos casos puede ser convicción genuina, en otros casos puede ser convicción original y ya no hay retorno, y en otros casos podrá ser conveniencia, ¿no? Pero esto ya lo hemos vivido, Nelson. Acuérdese durante los 90 sí, lo que era el fanatismo de los que apoyaban la convertibilidad, ¿no? Y creo que esto es lo que no le hace bien a Argentina. Un péndulo que va de la izquierda a la derecha, fanatismo que va de un lado al otro. El modelo único de pensamiento. En los 90, si uno decía estoy en contra del tipo de cambio fijo, era un enemigo de la patria, ¿no? Y hoy pasa un poco lo mismo. Y me parece que eso es lo que nos está sucediendo a todos como sociedad, no solamente a los economistas y los dirigentes, ¿no? Tenemos esa dificultad de encontrar una manera de diálogo que nos permita proyectarnos hacia adelante. Nos pasa a nosotros como oposición, Nelson, yo lo reconozco. Muchas veces tenemos ideas, en algunos proyectos concretos pensamos de la misma manera, pero después cuando lo vamos a plasmar en un dictamen, resulta que cada uno presenta su dictamen, ¿no? Y esto es parte digamos, de la cultura que tenemos que cambiar y que una vez que la cambiemos creo que vamos a ser un gran país. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ya seguimos.